Bueno, estamos con nuestro invitado de hoy, con Seferino Reato, periodista y también escritor. Ha escrito libros que han conmovido a la opinión pública. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Bueno, el primer libro, Operación Traviata, suscitó que incluso en el ámbito judicial se reabra el caso de la muerte de Rucci ocurrida en el 1973. Efectivamente, y todavía sigue abierta, lo cual es un mérito dado el interés manifiesto de la justicia de cerrarlo, pero bueno, no han podido, tampoco han avanzado mucho. El juez se niega a citar una serie de testigos que aparecen en mi libro, diciendo que bueno, distintos jefes militares le comunicaron a cada uno de ellos en distintas circunstancias que habían sido ellos los autores del ataque contra Rucci. Es también la presentación de la hija de Rucci de diciembre o noviembre del año pasado. Pero el juez se niega a llamar a estos testigos. Creo que no hay que tener muchas expectativas, por lo menos en primera instancia. En el segundo libro trataste el caso de un intento de toma de un cuartel en Formosa en el año 75, sí, y que también llegó a la actualidad porque hubo muchos muertos de ambos bandos en ese intento. Algunos muertos el Estado los indemnizó, sí, de parte de los montoneros, les pagó una buena indemnización, figuran incluso algunos en los libros donde están también los desaparecidos. Sí. Y por otro lado, los soldados conscriptos recibieron una magra pensión de parte del Estado, ¿no? Claro, haciendo el cálculo con una tasa de interés módica, digamos, para actualizar los valores, llegué a la conclusión de que para el Estado argentino la vida de un guerrillero valía entre 6 y 7 veces más que la vida de un conscripto, de un joven formoseño, que además eran todos peronistas, y que estaba sirviendo a la patria, porque en aquel momento el servicio militar era obligatorio. Y eso además fue durante el gobierno de Isabel Perón, gobierno constitucional. Y en los pagos a los padres de los guerrilleros muertos se ampararon, digamos, en la ley que regula las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado, como si esos muertos también fueran víctimas del terrorismo de Estado. Primera definición, digamos, polémica, ¿no? Seferino, ¿cómo se llega a esta situación de investigar estos temas, estos sucesos trágicos de la historia? ¿Cuál es el fin principal? A mí siempre me interesaron los 70. Ajá. Me interesaron en los 80 cuando yo estudiaba periodismo y ciencia política, y después viví en el exterior, en Italia, en Roma y en San Pablo, en Brasil. Cuando volví de Brasil, donde estaba trabajando para una agencia de noticias, en el 2005, me di cuenta que los 70 habían vuelto con fuerza. Suscitaban mucho interés, ¿no? Había un revivir de los 70, pero en una clave distinta a la aproximación que habíamos hecho en los 80. Digamos, en los 80 estaba la teoría de los dos demonios en auge. Falsa, teoría artificial, falsa, y ahí también hay pocos que no explicaba la historia. También hay pocos escritos de la década del 70. Claro, había pocos escritos, pero había una teoría. Digamos, el alfonsinismo consideraba que la violencia guerrillera se equiparaba a la violencia del Estado, lo cual me parece falso. Y ahora, digamos, en el 2005 encontraba que había otra teoría de ángeles y demonios, ¿no? Falsa también. Falsa. Los jóvenes guerrilleros eran una especie de ángeles que luchaban por ideales nobles, por la democracia, los derechos humanos, y del otro lado los uniformados, sean militares o policías, eran los malos. Y me parece que es una teoría falsa, por lo menos, digamos, entre el 73 y el 76, cuando hubo 4 gobiernos constitucionales del peronismo, una parte de los guerrilleros, los del ERP, no dejaron las armas, porque no les interesaba la democracia. Y la otra parte de la guerrilla, Montoneros, tenía un pie en la clandestinidad, un pie en la legalidad, hasta que en el 74 vuelven a la lucha armada. Entonces, me parece que no había ángeles y demonios. Y es falsa también. ¿Y qué es lo que había? Y yo creo que es una situación bien compleja, que yo no me animo a hacer una teoría o hipótesis. Creo que estamos en un estadio previo, que es informarnos de lo que pasó. Porque a pesar de que hace 30 años casi que recuperamos la democracia, todavía la gente siente, y yo mismo, que no sabemos todo lo que pasó en los 70. Y me parece que estos libros, si a algo apuntan, es a contribuir a esa aproximación a la verdad. En esto de aproximarnos a la verdad, tu último libro, Disposición Final,
que es las entrevistas que has tenido con Videla. Por primera vez públicamente hay un hallazgo periodístico. Videla admite que los desaparecidos están muertos. Claro, lo admite un poco tarde, convengamos, pero es mejor ahora que nunca. ¿Por qué crees que lo admite? Yo creo que porque tiene 86 años y ya siente que está en el final de su vida, y me parece que también porque hace un cálculo de que la presidenta durará por lo menos 4 años más, y en todo este tiempo él ha decidido, bueno, dar a conocer su versión de los hechos. Afortunadamente estaba yo ahí. ¿Lo ve creíble lo que está diciendo? Yo creo que sí. En buena parte es creíble, hasta porque no tiene mucho que perder. Si bien, como todos los entrevistados, tiene más cosas que decir. ¿Está convencido de lo que dice? Él está convencido de que hizo lo que había que hacer, no está arrepentido de nada. Al mismo tiempo dice, tengo un peso en el alma, que es explicar lo que pasó con los desaparecidos. Creo que tiene más información, especialmente sobre el destino del cuerpo de algunos desaparecidos y sobre otras situaciones. Pero es un avance, me parece. Cuando fuiste para entrevistarlo, cuando llegó la posibilidad de poder entrevistar a Videla, ¿fuiste con algún preconcepto? Bueno, traté de no ir con preconcepto, pero es difícil porque es un personaje que estuvo muy presente en la vida de todos nosotros. Él fue presidente de facto durante 5 años, fue el presidente de facto que más tiempo estuvo en la Casa Rosada en toda nuestra historia. Y eran 5 años donde él fue el hombre fuerte de la dictadura, hasta porque los 2 primeros años él retuvo el cargo de comandante en jefe del ejército, es decir, era presidente y jefe del ejército, la principal fuerza. Pero en todos estos años he tratado, y creo que en algún momento lo he logrado, a ir despojado de los prejuicios y convencido de que lo único que interesa es el lector. Y el lector lo que quiere es información, y yo tengo que extraerla del mejor modo posible. Tratar de que el entrevistado me diga lo más que puede, sabiendo que siempre tratan de ocultar algo. Yo tengo que preguntar, repreguntar, crear tensiones manejables, pero que sean manejables, porque si no se me interrumpen las entrevistas. Y de todo eso tiene que salir algo lo más aproximado y a la verdad lo más completa posible. ¿Cuánto duró esta entrevista? ¿Cuánto duró estas entrevistas? Fueron 9 entrevistas. En total yo sumé 20 horas aproximadamente. La más importante fue la primera, el miércoles 26 de octubre del año pasado, que duró 3 horas y media. Y creo que ahí fueron los temas más importantes, detenidos, desaparecidos. Yo en ese momento pensaba en hacer otro libro, para el cual la entrevista con Videla era importante, pero no más de un capítulo. Y después, dado los resultados, decidí cambiar y hacer un libro que es sobre la dictadura por dentro. Entonces también abarca otros temas, como la casi guerra con Chile o el Mundial 78, la relación con la prensa, el caso Timerman, la interna entre Videla y Macera, las relaciones con los sindicatos, con el Partido Comunista, con el radicalismo, con el peronismo, y también con otros entrevistados, no solo con Videla, otros jefes militares, exguerrilleros, sindicalistas, porque tengo que crear el contexto, porque no me gustan los libros que se quedan en el personaje, hay que crear el contexto, las circunstancias. Ahora ya entrevista a Videla, un dictador, y de ser factible, nos ponemos en el tiempo de llegar a esta situación, Hitler, ¿lo entrevistaría? Sí, claro que sí. Creo que es un dilema muy común en la profesión, ¿no? Siempre aparecían, me acuerdo en los cursos de periodismo, al principio sobre todo los profesores que decían, ¿quién de ustedes entrevistaría a Hitler o a Videla o a Stalin? Algunos decían Fidel Castro, pero bueno, otros no. Y yo era de los que pensaba y sigo pensando que hay que entrevistar a todos los que tengan información relevante, porque cuenta el público, ¿no? Y el público me parece que necesita saber, como decían Nos vamos a un corte y al regreso seguimos con Reato. La pregunta que quedaría para el regreso es, ¿cómo conseguiste esta entrevista con Videla?